Hola, bienvenidos a Electrónica y Experimentos. En esta ocasión vamos a ver un pequeño problema que se presentó al tratar de medir la impedancia óhmica de una bobina. Una bobina que forma parte de un electroimán. De hecho, son electroimanes de chupón que se utilizan para cerrar puertas y se vende en Amazon. Pero el dispositivo no traía más información técnica que necesita 24 volts y que disipa 10 watts. Entonces tuve curiosidad de conocer la impedancia óhmica y lo que tenía más a la mano era el multímetro de banco. Entonces pues vamos a medir la resistencia óhmica. Sujetamos los cables y sorpresa, el multímetro marca fuera de rango, pero aparte hay algo muy curioso. Estaba en rango automático, que es lo normal, y se fue a 1 kilo ohm. Cuando la resistencia óhmica de una bobina por lo general es pequeña, algunas decenas de ohms, no más, o incluso menos de 10 ohms. ¿Por qué se fue ahí? Entonces comencé a jugar con los botones y surgió algo muy simpático, y es que en rango manual, al apretar el botón de 1 kilo ohm, del rango de 1 kilo ohm, pues resulta que ya comenzó a marcar y marcaba 55 ohms, lo cual es curioso porque 55 ohms lo pudo haber marcado en el rango de 100 ohms, no en 1 kilo ohm. Eso, pues lo primero que me hizo pensar es que había algún problema con el multímetro. Entonces fui por otro multímetro de mano y vamos a repetir la medición. Es lo bueno de tener varios instrumentos de medición. Siempre se puede comparar entre unos y otros. Entonces, bueno, se sujetó la bobina o el electroimán al otro multímetro y el resultado fue 56.20 ohms, lo cual está muy cercano al valor que había obtenido el multímetro de banco en el rango de los 1000 ohms. Eso estaba extraño. El multímetro de banco es una máquina mucho más sofisticada que un multímetro de mano. Eso no quiere decir que el multímetro de mano sea malo, pero sí llama mucho la atención que el multímetro de mano marque bien o más cercano a lo que uno esperaría para la inductancia de una bobina pequeña. Entonces, pues vamos a investigar un poco más y traje unas bobinas que compré en Amazon para hacer experimentos. Son 2 bobinas pequeñas y vamos a medir la resistencia óhmica de estas bobinas. Entonces comenzamos con la más grande, acomodamos el multímetro de banco a el rango de rango automático para que tenga esté en las mismas condiciones que con el electroimán, y se conecta a la bobina. Y bueno, la bobina marca bien 37.6 ohms, .7, estaba bien. Digo, es lo que uno esperaría de una bobina de ese tamaño. Entonces, vamos a ver con la otra bobina. Bueno, lo conectamos con el multímetro de banco. Hay un pequeño problema ahí con la conexión de esta bobina, pero se arregla rápidamente. Y aquí está, 38.16 ohms, lo cual es muy razonable.
Y entonces vamos a pasar a la otra bobina. La conectamos al multímetro de banco. Eh, 2.4 ohms, lo cual está bastante bien. Es lo que uno esperaría. Es una bobina más pequeña de alambre de un calibre mayor, entonces su resistencia óhmica debe ser menor. Y entonces lo conectamos ahora con el multímetro de mano y 2.7 ohms, valores muy cercanos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y es entonces cuando comienza uno a pensar qué es lo que pasaría. Sería el aparato de medición, sería el dispositivo. Y en este caso, ya reflexionando un poco más sobre el dispositivo, este electroimán debe tener una inductancia bastante grande. Y creo, es la idea, que esa inductancia comienza a perturbar el multímetro de banco, que es una máquina más sofisticada, en razón de que debe ser tanto la reactancia inductiva es una resistencia y se mide en ohms, al igual que la resistencia óhmica. Entonces, si la inductancia es muy grande, su reactancia también debe ser grande, y por eso es probable que esté presentando ese comportamiento, algo que realmente no esperaba. Entonces, vamos a ver ahora con otro dispositivo, una caja de sustitución de resistencias, que es un nombre un poco raro porque son resistencias. Con con ese dispositivo, que es muy útil, podemos poner cualquier resistencia entre 1 y 10 megaohms. Entonces los podemos usar para hacer pruebas, y en este caso se ajusta a 55 ohms, que es lo que había medido el multímetro de banco. Ahí lo tenemos, 55 ohms. Es un poco difícil enfocar la cámara ahí, pero bueno, ya tenemos ahí los 55 ohms. Entonces ya tenemos el multímetro conectado al, a la bobina o electroimán eh, en el rango de 1 kilo ohm en modo manual, y que marca 55 ohms. Y entonces vamos a quitar la bobina bajo esas condiciones y vamos a poner la sustitución de resistencia. Y vamos a ver el valor que marca el multímetro. 55 ohms, solamente que en la escala de 1 kilo ohm. Entonces el multímetro está bien. Lo ponemos en el rango automático y marca 55 ohms, no hay ningún problema. Entonces el problemático es el electroimán. Entonces vamos a ver qué más podemos averiguar. Para eso vamos a utilizar otro aparato de medición. Tenemos aquí un medidor LCR con el cual podemos medir la inductancia, capacitancia y resistencia óhmica. Entonces vamos a medir la inductancia de la bobina. Lo conectamos. Lo ajustamos primero en inductancia. Se va a poner primero, bueno, por default el medidor LCR viene en un kilohertz de frecuencia. Lo vamos a poner en 100 ohms porque la medición del multímetro es en corriente directa y lo más cercano a la corriente directa son los 100 ohms. Entonces lo conectamos y tenemos una inductancia de 508
milihenries. A ver, hay que enfocarlo bien. Ahí está. 508.6 milihenries. Lo cual es una inductancia bastante grande. Lo cual debe generar por lo mismo una reactancia inductiva bastante grande. Entonces, es posible, no es posible, seguramente esto es lo que está interfiriendo con la medición del multímetro. Conectamos ahora la bobina grande, pero aquí, a pesar de que es una bobina grande, su inductancia es muy pequeña, 6.69 milihenrios. Ahí está, 6.69 milihenrios, lo cual es significativamente mayor, es casi un centenar de veces más pequeño que que la bobina del electroimán. Ahora vamos a cambiar de bobina. Y aquí está. Vamos a tratar de acercarnos. Ahí está. 440 milihenries. Casi 1000 veces menos que que la inductancia del electroimán. Entonces podemos decir con casi total certeza que es la inductancia la que está estorbando. En este sentido, aquí tiene mucho que ver la geometría, porque si el alambre que tiene la bobina del electroimán se hubiera extendido sobre un piso enorme, no hubiera sido. Aquí tenemos otra vez la inductancia eh, del electroimán, es muy grande. Entonces volvemos a conectar aquí la bobina del electroimán o el electroimán. Vemos su resistencia calculada con la frecuencia de 100 Hz, 971 ohms, que es bastante grande, es casi el kilo ohm. Se justifica de alguna manera que el multímetro se haya ido hasta el kilo ohm. Y aquí tenemos la impedancia del dispositivo, 341 ohms, lo cual pues es bastante grande. Y ahora medimos la resistencia óhmica con corriente directa y son 57 ohms, lo mismo que marcó el multímetro de banco. Aquí en este sentido lo que podemos pensar es que el multímetro de banco fue víctima de su propia sofisticación. Finalmente haremos otro experimento por medio de una fuente programable. Vamos a hacer pasar una corriente por la bobina. La corriente es de 0.1 amperes, el voltaje es de 9 volts. Los 9 volts son porque es el voltaje que utiliza el multímetro de banco para medir la resistencia, y 0.1 amperes se seleccionó para evitar que se caliente la bobina y se modifique la resistencia. Aquí lo que podemos ver es que si no se pueden despreciar la inductancia o la capacitancia, entonces no es tan fácil de medir la resistencia óhmica. Entonces vamos a encender el dispositivo y si hacemos la división de voltaje entre corriente, obtenemos aproximadamente 57, 55, 57 ohms. No es necesario hacer el cálculo exacto, está muy de acuerdo con lo que midieron los multímetros, y cuando encontremos este tipo de dispositivos problemáticos, pues creo que lo mejor es hacer la prueba en las condiciones lo más reales posibles para saber exactamente cuál es el valor. Espero que les haya agradado. Si es así,
un like, suscríbanse, se les agradecerá mucho. Sin más, me despido y que tengan un excelente día. Muchas gracias.